Esta historia conmocionó al mundo entero por la manera en que una persona, símbolo de la paz y la positividad, fue ejecutada de una forma tan cruda y violenta. Entérate de los detalles, los posibles motivos y los hechos, en contra de alguien que dejó un granito de arena para que este mundo sea un poco mejor. Aquí tienes el caso de Facundo Cabral. Su muerte. Las claves de su asesinato hace 11 años en Guatemala. En la madrugada del sábado 9 de julio del 2011, la canción latinoamericana perdió a una de sus voces más poéticas y pensantes. En una circunstancia policial, ajena al canto y la poesía, Facundo Cabral recibió 3 balazos letales, luego de haber cumplido con su deber, cantar para la gente. No era un hombre en busca de una religión, pero sí un tipo profundamente religioso, creyente, un ser humano de fe. El cantautor argentino Facundo Cabral, 1937 a 2011, fue un artista, librepensador, músico, compositor, filósofo y orador, muchas cosas a la vez. Había sufrido desde muy niño todo tipo de privaciones, tanto económicas como afectivas. Él y sus 6 hermanos fueron criados solo por su madre, pues el padre los había abandonado a los pocos años de que él naciera. Así, Sara Camiña se mudó con sus hijos a la Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina. En 1976, Facundo Cabral se alejó de su país de origen argentino, porque la barbarie militar lo tenía secuestrado. Llegó a México, y allí siguió su carrera musical. No obstante, siempre, la tragedia acompañó su vida. 2 años después de su autoexilio, en 1978, perdió a su esposa e hija, una bebé de apenas 1 año, en un vuelo trágico que despegó de Chicago, en Estados Unidos. Cabral regresó a su país recién en 1984, cuando retornó la democracia con el radical Raúl Alfonsín. Allí el artista, ya casi desahuciado, se recuperó de una grave enfermedad, cáncer, sin perder nunca la esperanza. Así vivió y sobrevivió este hombre de campo y de ciudad. Hasta el último año de su vida, incluso, el cantautor luchaba todavía con un tumor en el páncreas. Cantor de milongas, Facundo Cabral es autor de más de 24 álbumes, entre los que destacan Facundo Cabral, 1970, Buen Día América del Sur, 1972, No Soy de Aquí, 1973, Mi Vida, 1974, América, 1976, Te Quiero, Porque Te Quiero, 1979, El Oficio de Cantor, 1984, Facundo Secreto, 1987, Este es un nuevo día, 2003, No estás deprimido, Estás distraído, 2005 y En medio de los hombres, 2012, este último póstumo. Cabral ha logrado poner en el gusto de la gente canciones tan recordadas como Este es un... Te daré una vida sencilla. No soy de aquí, ni soy de allá. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad. Me gusta la gente simple. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. Vuela bajo. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Y otros temas ya clásicos de su repertorio musical. Muerte de Cabral, un día oscuro, triste y violento. Esa larga y admirable trayectoria artística acabó en unos segundos, luego de una noche de triunfo ante el público guatemalteco. Allí, tras los eternos aplausos y agradecimientos, el gran Cabral se había trepado al auto del empresario y promotor de recitales nicaragüense Henry Fariña, de 40 años, quien lo había traído a Guatemala para dar un concierto, y él mismo se ofreció a llevarlo directamente al Aeropuerto Internacional La Aurora, para que el artista tomara su avión a Nicaragua, donde seguiría su gira centroamericana. Debió subirse al tranquilo autobús del Hotel Tikal Futura, donde se había hospedado, pero eligió la camioneta de su amigo empresario.
No podía imaginar lo que ocurriría en ese camino, en el Boulevard Liberación Zona 9, de la capital guatemalteca. Fue como una escena del teatro del absurdo. El cantautor argentino recibió 3 balas letales, en medio de una ráfaga de 25 disparos enloquecidos y lanzados, desde 2 vehículos al auto donde viajaban Cabral y Fariña. Las autoridades guatemaltecas confirmaron que el azar rodeó al artista. Facundo Cabral no debió estar en ese auto como copiloto de quien habría sido el objetivo salvaje de los sicarios, el empresario musical Henry Fariña. Las pericias policiales confirmaron que los sucesivos disparos iban dirigidos al conductor del automóvil, es decir, Fariña, quien quedó muy mal herido, pero sobrevivió al atentado. Ni los guardaespaldas del empresario nicaragüense, que iban en otro auto, pudieron evitar los 25 disparos que sufrió el auto donde iba el artista. En una rápida búsqueda de los responsables directos, la policía guatemalteca halló uno de los autos con el que perpetraron el crimen, y en el interior de este hallaron armas, cartuchos, detonadores y hasta chalecos antibalas. Se comprobó luego que Fariña, el empresario que contrató a Cabral y lo llevaba en auto al aeropuerto, estaba vinculado con algunos capós de la droga. Hoy este sujeto permanece preso en Nicaragua por el delito de narcotráfico. Maestro Cabral, consternación e impotencia por su asesinato. Ante la tragedia, el presidente de Guatemala de entonces, Álvaro Colom, expresó su pena y sorpresa. Estamos consternados, vamos a encontrar a estos criminales para hacer justicia, dijo, tras enviar sus condolencias a la presidenta Cristina Fernández. Colom declaró 3 días de duelo nacional. Igual lo hizo la mandataria argentina en el país del cantautor. Luego de una complicada y mediática investigación policial, repleta de hipótesis descabelladas y hasta supuestamente distractoras, se apresó y acusó a 4 sicarios autores materiales del crimen: Elgin Vargas Hernández, Wilfred Stokes Arnold, Juan Hernández Sánchez y Audelino García Lima. Como Henry Fariña era el objetivo del atentado, buscando entre sus vínculos empresariales y comerciales, las pesquisas policiales determinaron que el autor intelectual era el delincuente costarricense Alejandro José Jiménez, alias el Palidejo. En los meses siguientes se sabría que el tal Palidejo era considerado el nexo del cártel del Chapo Guzmán con narcos colombianos. También se determinó que en Colombia, justamente, lo protegía la banda de Los Rastrojos, quienes planeaban llevarlo a Sudamérica para esconderlo. Facundo Cabral, la imperecedera imagen de un artista. Cabral cantó en diversos idiomas, con todos los artistas famosos de los últimos 40 años, y hasta la última noche de su vida, la de ese viernes 8 de julio del 2011, lo hizo como si fuera su primer concierto, con ilusión y sabiduría. La gente vibró con No soy de aquí, ni soy de allá, una de sus canciones más representativas. A los 2 días de su muerte, luego de que su cuerpo fuera llevado por un avión de la Fuerza Aérea de México directo a la Argentina, donde fue cremado en Colombia, más bien, se anunció que su vida errante, agitada y única sería llevada al cine. El hombre que en 1996 había sido declarado por la ONU Mensajero Mundial de la Paz. El proyecto se llamaría Camino de Libertad, pero su estreno se ha retrasado demasiados años, sorteando muchas dificultades, justamente como fue la propia vida de Facundo Cabral. Lo último que se supo fue que a mediados del 2019 se estaba terminando de grabar, y se preveía entonces que en marzo del 2020 se podría estrenar la cinta. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 y la cuarentena que impuso la expansión del virus, justamente en marzo de hace 2 años, en la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, retrasaron otra vez más el estreno de este esperado filme sobre el cantautor argentino. ¿Será que Cabral, perfeccionista al fin y al cabo, no estará aún conforme con el producto fílmico de su vida? ¿Tú qué opinas?